Hola, mi nombre es Daniela y hoy día quiero hablarles un poco acerca de los palillos intercambiables. Bien, para quienes conocen los palillos circulares, es súper cómodo tejer con ellos. Estos son unos palillos circulares, aquí tengo empezando un tejido adentro. Los palillos circulares son aquellos que están unidos por un cable que une un extremo de cada uno de los palillos y nos permite hacer un tejido sin costura, ¿ya? También se pueden usar para tejidos en plano como el que yo estoy haciendo acá, ¿ya? La gracia de los palillos circulares, primero, antes de hablar de los palillos intercambiables, es que, por ejemplo, este chaleco que yo tejí con palillos circulares, lo puedo tejer, uno, sin costuras, es decir, si se fijan, aquí no hay ninguna costura en el costado ni en ninguna parte. Yo este chaleco, este suéter en realidad, lo tejí solamente cosiendo un poco aquí en las axilas y todo el resto lo tejí sin costuras. Esa es una de las propiedades que tiene los palillos circulares. Otro de los beneficios que tiene el tejer con palillos circulares es que al hacer punto jersey, como por ejemplo el de este chaleco, no tenemos que tejer una fila de revés y una fila de derecho, una fila de revés y una fila de derecho, porque siempre vamos a trabajar por el frente de la labor, ¿ya? Por tanto, tejemos todo el rato en este caso de derecho. Por otro lado, el tejido es mucho más liviano porque se reparte por todo el cable. Y además es mucho más práctico para guardar el tejido. Bien, entonces, ya sabiendo los beneficios de los palillos circulares, quiero hablarles específicamente hoy acerca de los palillos intercambiables como estos que ustedes ven acá. Los palillos intercambiables son palillos que nos permiten intercambiar entre ellos los cables que unen un palillo con el otro, ¿ya? En el caso de los palillos que yo ocupo, que son estos, son marca Ignit Pro y tienen varias líneas. Ya hay algunas líneas de madera, por ejemplo, que es la línea Dreams. Hay líneas plásticas como esta, que es la línea Trends. Hay líneas de otros materiales metálicos, por ejemplo. Y pueden buscarlo ahí en internet acerca de las diferentes líneas que tienen cada marca. Y hay en todas las numeraciones 3, 4, 5, 3,25, 3,5, 3,75, etc. Bien, estos palillos tienen un tamaño aproximadamente, esto deben ser unos 10 centímetros, 15 centímetros, yo no soy muy buena para las medidas, pero no son tan largos como los palillos rectos. Y eso es mucho más cómodo para tejer, ¿ya? Pero también sé que en varias marcas hay palillos aún más pequeños que son líneas especiales para tejer las mangas. Bien, voy a tomar un par de palillos entonces intercambiables. En este caso es un palillo 4,5. Y voy a pensar que voy a tejer algo más o menos pequeño como un gorro. Entonces voy a usar un cable, un cable pequeño como este. ¿Ven? Los cables se venden por separado de los palillos, ¿ya? Los palillos se venden solito, el par, y en todas las numeraciones que ustedes quieran. Y aparte uno compra el cable. El cable, en el caso de la marca Ignit Pro, hay cables desde 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 150 centímetros. No sé si es que hay más grande que esos, son por lo menos los que yo conozco. Cuando uno compra el cable, viene con una bolsita como esta. Bien, ustedes se preguntarán qué son esas cosas que traen dentro de la bolsa, que son estas que ustedes ven acá. Y les voy a explicar a continuación. Cuando voy a usar el palillo y decidí ya qué cable voy a utilizar para mi tejido, lo que hago es atornillar un extremo del cable con el extremo que tiene el agujero del palillo. ¿Ya? Lo atornillo manualmente y cuando ya está atornillado uso esta pieza para apretar, hacer palanca, la introduzco ahí en ese agujero y hago palanca para que quede bien apretado y no se me desatornille cuando esté tejiendo. Lo mismo voy a hacer en el otro extremo. Atornillo manualmente
cuando termino, con esta misma pieza vuelvo a hacer palanca para que quede bien apretado y así queda mucho más seguro para tejer. Bien, la gracia de los palillos intercambiables es que, por ejemplo, cuando no tenemos los palillos intercambiables y necesitamos usar un palillo número 4,5 para un gorro donde vamos a usar un cable corto, tenemos el palillo con su cable, por ejemplo, de 20 centímetros. Pero cuando queremos usar un palillo del mismo número con un cable mucho más grande, en el caso de los palillos fijos, necesitamos comprarnos otro par de palillos 4,5 con un cable, por ejemplo, de 100 centímetros. La gracia aquí es que vamos a usar solamente un par de palillos y vamos a desatornillar el cable y cambiarlo por el cable que necesitemos para el otro proyecto. Por ejemplo, uno de 1 metro, de 80 centímetros o de 60 centímetros, da igual. Así vamos a tener, idealmente, un cable por cada una de las medidas y un par de palillos por cada numeración. Bien. Como les decía adelante, es súper práctico el tema de los palillos circulares y sobre todo en los casos de los palillos intercambiables para guardar el tejido. ¿Por qué? Y aquí toma relevancia estas piezas que venían en el set junto con el cable. Cuando yo tengo el tejido aquí, puedo guardarlo de manera tradicional, ¿cierto? Dejarlo un poquito apretado y poner unos tapones en la punta de los palillos. Pero si yo quiero, por ejemplo, guardarlo sin los palillos y ocupar estos palillos para otro proyecto y dejar mi proyecto stand-by, es decir, dejar mi proyecto guardado y ocupar los palillos mientras avanzo en otro proyecto y después volver a este, yo lo que hago es desatornillar los palillos, dejando aquí el tejido. Vamos a simular que aquí está el tejido. Ya, desatornillo. Aquí nuevamente con el alambre me ayudo a hacer palanca. Y voy a usar estos topecitos para atornillarlos. Estos traen también la ranura para atornillar. Y lo atornillo a cada uno de los extremos. Y también lo aprieto con esta pieza. La idea para que sea más seguro es que saquemos un palillo, pongamos el tope y luego saquemos el otro y pongamos el otro tope. Finalmente nos va a quedar algo así, ¿ya? Y aquí adentro va a quedar guardado el tejido. Yo puedo tomar este tejido que está guardado, guardarlo en una bolsa de tejido y ocupar los palillos que había ocupado en esa labor en una labor nueva. ¿Ven? Tengo los palillos listos para usar con un nuevo cable. Por ejemplo, ups, se me escapó un palillo por ahí, con ese. ¿Ven? Esa es una de las mayores gracias de los palillos intercambiables. Bien, respecto a las desventajas de los palillos intercambiables, es que se tienden a borrar mucho los numeritos que traen, porque al ser más cortos que los palillos fijos, los manipulamos mucho y se van borrando la numeración que trae impresa. Aquí, por ejemplo, les muestro este palillo, no se le ve nada de la numeración. Y este palillo no tiene tanto tiempo, debe tener medio año. Este es el compañero, ahí se ve algo muy borroso, pero no se logra identificar bien. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo que se compren este medidor de palillos, que trae diferentes agujeros y donde ustedes pueden ir introduciendo sus palillos para saber qué medida tienen. Ya, cuando el palillo no corresponde al agujero que ustedes lo introducen, porque el palillo es más chico, van bajando. Ya, por ejemplo, estoy en el 12, obviamente no es, me sobra mucho. El 10 tampoco, el 9 también me queda sobrando y ahí voy. En el 8 me queda justito, justito. No logro moverlo adentro, pero logro deslizarlo desde un lado al otro con dificultad. Es decir, ese es el número de este palillo, número 8. Si yo voy al 7, no logro introducirlo por completo, por tanto es más grande que ese número. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a mostrar con este palillo que tiene la numeración ahí.
aún impresa, aún se ve, 4,5. Voy a probar en el número 5 para que vean. En el número 5, no sé si se ve en el video, pero baila. Queda suelto. En el número 4 no logro pasarlo hacia el otro lado, me genera un tope. Y en el 4,5, que es el número que corresponde, lo puedo deslizar de un lado al otro muy apretado. Entonces ese es el número de mi palillo. ¿Bien? Vamos a ponerlo al otro lado para que se vea derecho en el video. Bien, y esas son las generalidades respecto a los palillos circulares intercambiables. Como sugerencia, siempre que van a usar palillos circulares en general, es muy útil usar también marcadores de punto para marcar cada una de las vueltas, porque si no nos perdemos en el inicio y final de cada vuelta. Y guardar muy bien cada uno de sus cables, porque tienden de repente a perdérsenos un cable por ahí y después quedamos con un proyecto sin poder empezar. Eso, espero les haya gustado y servido este video, y estaré subiendo muchos más. Cualquier consulta, no duden en escribirme. Chao, que estén bien.